esta materia, Carreteras 2, con estas tres últimas clases. Estas tres últimas clases están referidas a lo que ocurre después de la construcción. O sea, nosotros ya habríamos visto la parte de diseño de un pavimento, o sea, de una carretera, todo lo que hemos visto, ¿no? Desde el movimiento de tierras, hemos llegado al pavimento, que es lo último que se ve. Posteriormente, el siguiente paso era la construcción, ¿no? Con el diseño, uno y las especificaciones, planos y todo ello, uno entrega al contratista y lo ejecuta la obra. Pero, ¿qué pasa después? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa después? Entonces, lo que pasa después de la entrega, cuando nosotros hacemos la entrega de la carretera no está abandonada a su suerte. En la carretera se van haciendo muchas mediciones que nos sirven para ver el estado de la estructura del pavimento, en sí de la carretera en sí, ¿no? Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Para que tengan una idea, quiero mostrarles aquí cómo está en este momento la red vial fundamental. Estamos hablando de la red vial fundamental, la que administra la ABC. Es otra la longitud que se tiene de las carreteras departamentales y hay otra longitud que tienen las carreteras municipales. Para que tengan una idea, la carretera de la red vial fundamental, las carreteras están alrededor de 16,000 kilómetros. 16,000 kilómetros son carreteras de la red vial fundamental. La departamental más o menos debe ser como 30,000, 25,000, algo así. Y la vecinal o municipal está alrededor de sus 50,000, 60,000 kilómetros. Bueno, entonces quiero que lo tengan esto así bien clarito, que tenemos como red vial fundamental 16,000 kilómetros. De esos 16,000 kilómetros están repartidos, como lo ven acá, por departamentos. Aquí tienen el total de tramos que están por departamentos. El que tiene más carreteras es el departamento de Santa Cruz. Luego le sigue La Paz. A continuación está Beni por su longitud, por el territorio amplio que tiene. Y después está Potosí, por ejemplo, también está en cuarto lugar. Pero de este total, si se fijan, solo 7,000 kilómetros son pavimentados. 4,000 kilómetros están en ripio, es decir, que han hecho el movimiento de tierras y le han puesto una capa de ripio, triturado o natural. Bueno, aquí no se tiene el monto de la carretera. No, esta es la suma, ¿no? Perdón, aquí está. Estas están en construcción o eran de tierra antes o en definición. En definición es que hay algunos tramos, por ejemplo, en Santa Cruz, que están pasando parques, o sea, reservas naturales, y si bien está en la red vial fundamental, no se tiene inclusive ni senda en el lugar, no existe senda, ¿ya? Entonces, esa es la situación de las carreteras. Fíjense, si nosotros vamos a ver solamente las carreteras pavimentadas del país, ¿cuánto tenemos respecto a los 16,000 metros de carretera? O sea, hay todavía mucho que construir, fíjense, mucho que construir. Entonces, pero estos 7,000 kilómetros son permanentemente analizados y evaluados, ¿ya? ¿Qué evaluación hacemos? Lo que vamos a ver a continuación. Nosotros normalmente, este es el ciclo de vida o de comportamiento de una carretera. Partimos con el diseño, luego pasamos a la etapa de construcción. El diseño normalmente nos lleva un año y medio, dependiendo, ¿no?, la cantidad de gente que uno tenga. La construcción normalmente estamos entre 3 años, 4 años, con los problemas que hay a veces hasta 5 años. Luego la carretera entra en servicio, pero cuando entra en servicio permanentemente se anda haciendo evaluación del pavimento. ¿Para qué? Para nuevamente diseñar, pero en este caso ya no una carretera nueva, ¿no? Lo que se diseña es un refuerzo del pavimento para prolongar la vida útil. ¿Ya?
Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esta clase a lo que ocurre en la etapa de evaluación del pavimento. Ya no es diseño, ya hemos pasado lo que es diseño, ya hemos pasado lo que es construcción, ya hemos visto cómo se construyen las capas de la estructura del pavimento, las capas de rodadura, pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el pavimento una vez que ya se ha hecho la entrega, ¿no? Aquí es donde se ha hecho la entrega y el pavimento está todavía funcionando hasta que termine la vida útil, ¿ya? En esta evaluación hacemos la evaluación de las características importantes de un pavimento, que son las características funcionales y las características estructurales. ¿Qué es una característica funcional? Corresponde a todo lo que ocurre en la superficie o en la capa superior del pavimento, que afecta directamente al usuario. Una característica estructural, por ejemplo, no le va a afectar al usuario, pero nosotros ya podemos identificar que el pavimento de pronto está fallando desde el punto de vista estructural. Pero desde el punto de vista funcional, inclusive el usuario se puede dar cuenta, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta y en la siguiente clase. En este caso, en esta clase vamos a ver la evaluación de un pavimento de las características funcionales, que tiene que ver con lo que ocurre en la superficie del pavimento. Y esas características funcionales tienen su denominación, por ejemplo, se mide resistencia al deslizamiento y además se mide textura, el cual nos va a proporcionar este indicador que se llama IFI. También sobre la superficie no necesitamos hacer ninguna excavación, nada, solo son mediciones superficiales. Se mide la regularidad superficial medida de manera longitudinal, el cual nos proporciona el indicador IRI, Índice de Rugosidad Internacional. Y finalmente, el indicador asociado a las fallas superficiales es el PCI. El PCI nos da un parámetro de qué magnitud de daño tiene la superficie del pavimento desde el punto de vista de las fallas. Cuando estoy hablando de fallas, me refiero a lo que son baches, grietas, deformaciones como abollamiento, ondulaciones. Esas son fallas superficiales, ¿ya? En esta clase nos vamos a abocar a estos dos parámetros, y en la siguiente clase lo vamos a ver este parámetro. Y finalmente, en la evaluación también hacemos una evaluación de las características estructurales del pavimento. Bueno, este está relacionado con la calidad de materiales que se ha utilizado, los espesores que han sido diseñados y su comportamiento, ¿no? Ante las aplicaciones de carga, ante el uso que se le da. Y esas características estructurales las vamos a medir, las vamos a identificar midiendo deflexiones, o sea, deformaciones del pavimento, y a eso lo denominamos deflexiones. Entonces, en esta clase, en estas tres últimas clases, nos vamos a abocar a la evaluación de un pavimento desde su punto de vista funcional y estructural. Y en este día vamos a ver lo que es esta característica funcional y esta otra. En la clase del viernes vamos a ver esta, y en la clase del sábado, la última, vamos a ver esta otra característica. ¿Está bien? Entonces vamos a ver la primera, que tiene que ver con el IFI. ¿Qué es el IFI? Es un parámetro relacionado con la seguridad del usuario. ¿Por qué medimos el IFI? El IFI lo medimos porque debemos proporcionar seguridad al usuario. Y para medir el IFI, debemos nosotros, el parámetro está identificado por estas siglas, IFI, que representa Índice de Fricción Internacional. Y este índice de fricción internacional viene expresado por dos números entre paréntesis y separado de una coma. El primer número expresa la fricción, o lo que aquí está, aquí arriba, deslizamiento,
Y el segundo número expresa la textura. Entonces, son estos dos mediciones que debemos realizar para obtener el IFI. ¿Está bien hasta ahí? ¿Cómo se lo expresa? De esta manera. El IFI está expresado en paréntesis como coordenadas, donde el primer número está relacionado a lo que es la fricción, y el segundo número, después de la coma, es la textura superficial. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes les proporcionen el valor de IFI, les van a dar dos números separados de coma entre paréntesis. Bueno, veamos ahora cómo se mide este índice de fricción internacional. Dice, el coeficiente de resistencia al deslizamiento es un número dimensional, Este dato es un número dimensional. Y el valor de T es un número positivo. Es un número positivo sin límites determinados. Dice, un valor de 0 de fricción indica deslizamiento perfecto, es decir, que es una superficie muy lisa. Y un valor próximo a 1 representa adherencia. Lo que nosotros queremos es un pavimento próximo al 1, a este valor. No queremos pavimentos próximos a 0. Este es el valor que debería tener un pavimento próximo a 0. Esto con respecto al coeficiente de resistencia al deslizamiento. En cuanto al segundo número, que es el valor de T, no es posible de describirlo mediante una expresión sencilla. No hay un dato, pero sí nosotros vamos, o sea, se hacen unas mediciones y esas mediciones se llevan a una tabla para ver en qué valor lo podemos representar. Bueno, este es un esquema de cómo se vería la superficie de un pavimento. ¿Ya? Fíjense, este es un esquema de cómo ampliado, digamos, a veces creo que ni siquiera se necesita un microscopio de gran potencia para ver este perfil. Es un perfil de la superficie, donde yo tengo aquí el agregado grueso, aquí tengo el intermedio, aquí tengo el fino. El agregado grueso es lo que está representado por estos colores grises, y el mástico es la arena fina que está empapada en asfalto. Ese mástico es el que le da adherencia al árido, ¿ya? Bueno, eso es para mostrarles lo que está ocurriendo en la superficie. Pero en la superficie se deben medir dos parámetros. Uno es la microtextura y otro es la macrotextura. ¿Perfecto? La microtextura está relacionado a la textura del árido, como ven aquí, a la textura del árido. ¿Ya? En cambio, la macrotextura está relacionado a la textura superficial. Entonces, cuando yo haga la medición del IFI, voy a medir la microtextura y voy a medir la macrotextura. ¿Está bien? Cuando estoy midiendo la macrotextura, estoy midiendo la textura de la superficie. Por lo tanto, mi indicador va a ser del IFI, el que está representado con la letra T. En cambio, cuando yo mida la microtextura, es decir, voy a estar midiendo la textura del árido, voy a tener el coeficiente de resistencia al deslizamiento. ¿Está claro eso? Quiero que si tienen alguna consulta para pasar ya a los equipos y a las mediciones. No escuché. Vamos a ver qué equipos tenemos para medir la textura superficial. O sea, es decir,
la letra T del indicador IFI. Tenemos medidores como este, donde yo puedo llevar caminando. Estas mediciones de la mancha de arena se realizan de manera puntual y hay equipos que los realizan a velocidad entre 40 y 50 kilómetros por hora, de manera continua. Entonces, este sería el estático. Yo tengo que estar en el lugar para medir. Este se lo hace caminando porque es como una lustradora, y vamos a ver. Y este se lo hace en vehículo, ¿no? Bueno, el medidor de textura es uno parecido a una lustradora, fíjense, parecido a una lustradora, donde internamente tiene algunos dispositivos que nos van a permitir medir la textura superficial del pavimento. Es decir, lo que vamos a medir, perdón, hice algo mal. Lo que vamos a medir es esto acá. Lo que vamos a medir, perdón un momentito, creo que ahora sí. Lo que vamos a medir con ese equipo está midiendo esto acá. Esto está midiendo el equipo, es decir, la macrotextura, es decir, la diferencia entre el punto máximo del árido hasta el valle. Fíjense aquí, esta es la medición, la que está haciendo el equipo para determinar el valor de T y llevarlo como valor para representar el IFI. Lo que primero se está haciendo es medir la macrotextura, es decir, la textura superficial, ¿ya? Entonces, este equipo está haciendo esa medición. Este equipo hace medición internamente de esa macrotextura donde vamos a tener el valor de T. Ya podemos ver aquí, como verán aquí, donde está el agarrador, se tiene un equipo como este, un PDA, donde se puede registrar la medición. Yo no puedo hacer esta medición de la textura superficial con este equipo a lo largo de una carretera. Esto es para medir tramos cortos, pequeños, donde no se requiere llevar muchos equipos, digamos, para hacer la medición. Con esto lo puedo hacer caminando, como les había dicho, puedo medir la textura del pavimento. Otro ensayo es el ensayo de la mancha de arena. ¿En qué consiste? Consiste en echar arena fina acá, aquí, arena fina sobre la superficie. Esta arena está calibrada, está pesada, y lo que se hace es esparcir esta arena, presionando la arena a los orificios que hay en la textura. Es decir, les voy a mostrar cómo se presiona esto. Y al final, una vez que, a ver, voy a ampliar esto, por favor, un momentito. Ahí. Fíjense, la mancha ha quedado, por eso se llama ensayo de la mancha de arenas. Se queda la arena en la superficie, se vacía todo, y con giros rotativos se va esparciendo la arena hasta que no haya más arena que distribuir. Es decir, aquí, este es el límite de la arena, ya no hay más, o sea, esta arena ya no se puede expandir más. De hecho, estos puntos que ustedes están viendo acá, no sé si logran ver ahí unos puntitos negros, son los valles, los puntos más altos de la superficie del pavimento. Y el resto el resto de la arena habría ingresado en el valle, ¿no? Entonces, una vez que se ha hecho este esparcido, se ha quedado esa mancha de arena, donde ya no hay más arena que esparcir a los lados. Esto se va esparciendo de adentro hacia afuera, ¿no? Se va moviendo así hasta que ya no haya más arena que esparcir. Ahí se mide el diámetro. Nadie me ha preguntado por qué está una rueda aquí. Normalmente se lleva esta rueda porque esta arena es tan fina que el viento lo podría remover. Así que para proteger que el viento no haga esa maldad, entonces se coloca esta rueda de goma para evitar. Algunos ponen una caja, ¿no? No hay problema.
Pero en este caso, ellos lo más cómodo que tenían era una llanta. Bueno, el ensayo del mancha de arena consiste, esta es la superficie, es un corte de la superficie del pavimento, de la capa de rodadura. Lo que se hace es vertir, se forma un cono de arena, como lo ven. Entonces la arena ya ha entrado a los valles, ha entrado a estos valles, parte de la arena que hemos esparcido y ha entrado a los valles. Entonces esta arena lo que vamos a hacer es redistribuir haciendo ese movimiento que les he mencionado, rotatorio. Vamos a hacer ese movimiento rotatorio, distribuyendo la arena de tal forma que esto, lo que está encima, puede entrar a este valle, a este otro, y así sucesivamente. Al final del ensayo vamos a tener la arena distribuida, es decir, que todo lo que estaba aquí encima ha entrado a todos los valles y de tal forma que ya no hay más arena que distribuir. Lo que se mide es el diámetro y nosotros entramos a tablas y vamos a obtener el valor de T, que representa la textura superficial del pavimento. Perfecto. Entonces, hasta aquí ya hemos visto cómo se mide. Este es el equipo de multipropósito, donde tiene varios dispositivos. Fíjense, por eso se llama multipropósito. Mide muchas cosas, no solamente lo que es la textura, también mide otras cosas, otros detalles. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿dónde está? Por aquí tenemos el GPS, tenemos unas cámaras frontal, unas cámaras traseras, que nos permiten hacer otro tipo de mediciones. Y aquí en este parachoque adaptado, en la parte delantera del vehículo, es donde están los dispositivos que nos permiten también hacer una medición de la textura superficial, pero a velocidades mayores, ¿no? El primer equipo que les he mostrado se lo hace caminando. Bueno, la velocidad creo que uno camina normalmente a 3 o 5 kilómetros por hora. El ensayo de la mancha de arena se hace de manera puntual y este equipo hace de manera continua la medición, ¿ya? Entonces el equipo está instalado ahí, como les he dicho, es equipo de multipropósito, así se llama, equipo multipropósito. Tienen varios dispositivos instalados en ese parachoque, dispositivos de sonido, tienen acelerómetros, tienen láser, tiene para distintas funciones, ¿no? Este es un odómetro de precisión que se está instalado en el equipo. Aquí está el GPS, como se había mencionado. Tenemos el GPS. Tenemos una cámara, por ejemplo, creo que es esta, si no me equivoco, la que está aquí. Esta. Es la cámara que nos con la cual podemos ver por dónde se ha hecho la medición. Y fíjense, aquí tranquilamente podemos ver el estado del pavimento. Y dentro del equipo, o sea, al lado del copiloto hay un panel como este, pero ya no se está utilizando estos equipos, ¿no? Ya vienen más sofisticados, ya en tablets, en otros equipos como laptop. Bueno, estos se han utilizado porque hace mucho tiempo las laptops no había mucha memoria, ¿no? Entonces les ponían, para medir una carretera, entonces requería mucha memoria, por lo tanto tenían que tener un CPU con varios discos ahí, ¿no? Un equipo grande. Por eso había un monitor y un teclado. Ahora ya vienen en una laptop ya uno puede tener hasta 2 teras de disco, 3, 5, la cantidad que uno quiera. Entonces, esos son los 3 equipos con los cuales puedo medir la textura superficial y obtengo el valor de T para el IFI. Entonces, en el parachoque, como ustedes han visto aquí, aquí en el punto 2, en este 2, fíjense, aquí está el 2, ya los he marcado nuevamente. Ahí es donde se mide la textura del pavimento, ¿ya? Ese dispositivo tiene varias funciones con varios dispositivos y uno de ellos nos va a permitir medir la textura del pavimento que está en el parachoque, como les he mencionado. ¿Está bien? Bueno, ahora veamos cómo obtenemos el otro dato, que es el coeficiente de resistencia al deslizamiento. Entonces, para ello vamos a medir la resistencia del deslizamiento con varios equipos. Por ejemplo, tenemos estático, este es un equipo estático.
el péndulo de fricción, el scream, el moon meter, el grim tester. Estos son nombres patentados, pero con ciertas características diferentes que nos permiten medir esa resistencia al deslizamiento. Vamos a ver uno a uno. Todos estos equipos de acá se miden en movimiento y el de aquí arriba, el péndulo de fricción, es estática la medición. Es decir, yo me tengo que ubicar en un determinado punto desde la plataforma y hacer la medición. Este es el equipo, el péndulo de fricción. Él lo ha creado un laboratorio de Inglaterra de transporte, el TRRL. ¿Qué es lo que tiene? Tiene tres puntos de apoyo. Estos son los puntos de apoyo, los que estoy pintando acá. Aquí tiene un nivel como nivel circular y con estos tornillos se va nivelando de tal forma que el equipo esté bien posicionado en la superficie del pavimento. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos una medición, unas marcas que van a medir lo siguiente. Esta es una aguja que va a ser arrastrada por este péndulo. Aquí hay un sobrepeso y en esta parte existe un patín de goma. Esta partecita es un patín de goma. Entonces se la va calibrando de tal forma que ingrese el patín acá y salga el patín sin trabarse. Es decir, aquí hay un resorte de tal forma que permite presionar de alguna forma la superficie, pero no se traba. O sea, es decir, que esto tiene que estar libre. El movimiento que va a hacer es de esta forma, va a arrastrar la aguja, esta aguja negra que ustedes ven acá, estoy pintando, arrastra la aguja, este contrapeso va a hacer que arrastre la aguja y la aguja lo va a llevar hasta un determinado valor. Lo que se registra es el valor que nos va a dar, llevándolo a tablas, vamos a poner el coeficiente de resistencia al deslizamiento. Entonces, este equipo se utiliza para medir esa resistencia al deslizamiento, pero de manera puntual o en un determinado punto. Aquí hay una presentación, no sé si cómo lo hago o no. Uy, ahora no sé cómo funciona el video. Porque cuando pongo video... ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo puedo activar? Ah, ya está. Qué bien. Fíjense cómo va a ser la medición. Ha arrastrado la aguja, fíjense, lo va a retraer nuevamente la aguja. Está mojando la superficie porque hay que hacer mediciones en las condiciones más críticas. La aguja la ha arrastrado. Hasta aquí, lo va a elevar nuevamente la aguja. Es así como se realiza la medición. Se humedece la superficie porque cuando la superficie está seca, existe una determinada resistencia al deslizamiento, pero el problema, el momento más crítico es cuando la superficie está humedecida. Es por eso que se hace la humectación de la superficie y lo que se hace es medir el recorrido. El recorrido, hay una reglita, no está por acá, pero el recorrido se debería hacer entre 10 centímetros aproximadamente. O sea, la gomita entra acá, recorre, tiene que ir raspando esos 10 centímetros y aquí es libre. Y va a arrastrar la aguja, como les he mencionado, para hacer la medición. Entonces, este equipo es estático. ¿Tienen alguna consulta? Hasta aquí para pasar a otro equipo. Otro de los equipos que mide la resistencia al deslizamiento, pero en este caso es un equipo que mide de manera continua, sin parar, o sea, no lo hace de manera puntual, es este equipo que se denomina SCREAM,
Bueno, lo importante del equipo nada más es esta ruedita que está acá, entre medio de las dos ruedas de este eje y este otro eje del camión. Y en este camión no es gran cosa lo que tiene que adentro. Lo que tiene que adentro es agua, nada más, porque la medición se debe hacer en realidad parecería una cisterna, entre medio con un eje esviajado. Este es el eje esviajado, fíjense, este es el eje esviajado, el que va a medir la resistencia al deslizamiento. Y aquí hay unas mangueras que están saliendo que van a hacer la humectación permanente mientras se hace la medición. Cuando no se hace la medición, este equipo puede moverse tranquilamente y esta parte se suspende y está resguardada, ¿no? Para hacer la medición, baja, se apoya y la configuración de la rueda es como ven aquí, fíjense, esta es la rueda delantera, esta es la rueda trasera y esta goma que ustedes han visto, esta ruedita, tiene una ligera inclinación. Y aquí esta partecita azul es por donde está saliendo el chorro de agua. ¿Ya? Como dice aquí, tanque de agua. Entonces, este equipo mide de manera continua, como lo que vamos a ver a continuación. Y no sé qué he hecho hace rato. No te escucho. Mi compañero Melissa dice que la sacó de la conferencia. A ver, un momentito, voy a cortar. Si alguien escucha, ¿me puedes repetir qué dijo? Ya, voy a leer.